Buenos días, mis queridos amigos, mis hermanos que me miran a través de Facebook Live. Le damos la bienvenida en esta mañana, o mejor dicho, este mediodía aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Queremos saludar a todos aquellos que nos miran a través de esta red social. El propósito de esta serie de mensajes es bendecir al pueblo de Dios, es tratar de llevar una palabra de ánimo para aquellos que la necesitan en estos tiempos tan difíciles y tan duros por los que estamos atravesando como sociedad. Conversaba con mi esposa en estos días y platicábamos sobre la situación que se está dando a nivel de la iglesia evangélica cristiana en este siglo XXI, sobre todo iniciando esta década. La palabra del Señor es muy clara y nos habla de que en los últimos días viviríamos días angustiosos, difíciles, de los cuales en ocasiones no llegamos a entender y no llegamos a comprender por qué están sucediendo tantas cosas a nivel de la familia, de la sociedad, dentro de la propia iglesia evangélica, en los gobiernos. Situaciones que muchas veces no le encontramos una explicación en nuestra mente finita. Pero la palabra del Señor ya había descrito todos estos acontecimientos mucho antes que nosotros existiéramos. De manera que no nos debe extrañar, no nos debe angustiar todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, con el coronavirus que se está dando en China, ya van muchos muertos y se sigue extendiendo, es imparable. De hecho, se ha dicho que ya no es simplemente un virus, sino que es una pandemia que se está dando a nivel mundial. Paralelo a todos estos hechos, también estamos viendo el comportamiento que se está dando a nivel de la iglesia en términos generales. Muchas personas en estos días dentro de nuestras congregaciones están asumiendo cierto comportamiento que no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. Cristianos abandonando las iglesias, volviéndose nuevamente al mundo, algunos practicando ciertos comportamientos que se ajustan perfectamente a lo que la palabra de Dios denomina apostasía. Porque ese comportamiento de algunas personas dentro de nuestras congregaciones, sea aquellos que se van al mundo o que viven saltando de iglesia en iglesia, ciertos comportamientos que no se ajustan al comportamiento de un genuino cristiano, la Biblia lo llama, vuelvo a repetir, apóstata. Ya el Señor nos los había dicho. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, para ser más preciso, en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, la palabra del Señor habla en el verso 3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó. Permítame buscar aquí una información que también hace un momento había leído. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2-4 dice lo siguiente: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Esta es la característica de los hombres que hoy observamos dentro de nuestras congregaciones, porque aquí el apóstol Pablo no está hablando al mundo, a los que están ya perdidos, lamentablemente, sino que se está refiriendo a cristianos, personas que están dentro del seno de la iglesia, personas que profesando ser cristianos, conociendo la verdad, se apartaron de esa verdad. El apóstol Pablo los denomina a estos hombres o a estas personas o a este mover que se está dando como apostasía. Hoy se está apostatando de la palabra. Gente que amó en un momento la verdad, que practicó la verdad, pero que por razones en este momento no podemos definir con precisión, han optado por vivir una vida que no se ajusta al Evangelio. Es triste, queridos hermanos, la cantidad de creyentes, entre comillas, la cantidad de personas que llamándose cristianos se comportan como verdaderos no creyentes. Es muy importante que entendamos que esto que está sucediendo es producto de lo que la palabra de Dios ya había profetizado, que en estos días, en estos tiempos, hombres amadores de sí mismos. Mire usted, una cosa que me sorprende y me llama tremendamente la atención, y eso lo digo porque lo he vivido en carne propia y porque personas se han acercado a mí y me lo han dicho. Se lo digo, me lo han dicho. Por ejemplo, muchos se han acercado, tanto hombres como mujeres, para decir: yo tengo derecho a decidir y a tomar mis decisiones y también tengo derecho a ser feliz. Eso significa que algunas de las personas que han expresado estas frases han tomado la decisión de irse a vivir con un hombre o irse a vivir con una mujer. Estamos hablando de personas que se congregaban o se congregan dentro de nuestras iglesias. Han decidido vivir una vida de apariencia. Han decidido vivir una vida lujuriosa. Y dicen: yo tengo derecho de ser feliz. Mujeres y hombres que han permanecido durante los últimos 10, 15 o 20 años sin conocer a alguien que pueda ser su compañero o su compañera, se cansaron y dicen: no, ya yo tengo que ser feliz y tengo que decidir vivir mi vida. Y no han esperado el tiempo de Dios. Es triste y lógicamente es una crónica de una muerte anunciada. 100% de los que han decidido vivir de esta manera, sus matrimonios, su concubinato con alguien, es un desastre, es una tragedia. Este es el tiempo que estamos viviendo, tiempos finales. Personas que dentro de la iglesia aman más hacer la voluntad de este mundo, dejarse guiar más por las pasiones de este mundo que agradar a Dios. Porque dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, no respetan lo que nosotros aquí llamamos la lealtad a Dios, la lealtad a su pastor, la lealtad a su iglesia, la lealtad a su familia. Son situaciones que estamos viviendo, y a eso también vamos a añadirle que algunos que se autonombran apóstoles, profetas, evangelistas, pero mencionemos sobre todo los dos primeros, apóstoles y profetas. Algunos se autonombran y dicen: yo soy profeta ahora yo soy apóstol. Hombre, ¿quién los nombró? ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Y quién los animó a asumir ahora un llamado profético y apostólico? Primeramente, los profetas y los apóstoles jerárquicamente ya no existen. Sí existen los ministerios apostólicos, el ministerio profético, como puede ser la palabra de profecía dentro de una iglesia,
para exhortar, para animar, para edificar. Pero ya no existe ese orden jerárquico como existió en la iglesia del primer siglo. Los apóstoles, los 12, ya dejaron de existir. Ya no existe tal revelación. La revelación vino de parte de Dios sobre ellos. Ellos la transmitieron y luego el canon se selló y es la palabra que ahora tenemos. Pero ya no existen esos apóstoles. El molde se quebró, se rompió, ya no existe. Como tampoco existen los famosos profetas. Ya el último profeta jerárquicamente fue Juan. Pero sí existe hombres y mujeres que tienen el ministerio de la profecía dentro de la iglesia, palabra para exhortar, para edificar al pueblo. Eso sí existe. Y el apóstol Pablo en el libro de Corintios habla acerca de ello, acerca de los ministerios para la edificación del pueblo de Dios. Pero lo que hoy estamos observando dentro de nuestras congregaciones y de nuestros concilios es personas que se autonombran profetas y apóstoles. Se autonombran, nadie los nombra, ni siquiera Dios. Porque digamos, por ejemplo, queridos hermanos, y no nos engañemos, vamos a suponer que alguien dice ser apóstol. Pero al final, apóstol es alguien que ha sido llamado para servir. Pero estos pseudoapóstoles de hoy día no están para eso, sino para que los sirvan. Y es triste, ¿no?, que muchos de nosotros, o mejor dicho, muchos de nosotros no, porque yo no estoy en eso. Muchas personas sigan a estos hombres y a estas mujeres, autollamándose profetas y apóstoles. Pero pregunto, si esa persona dice ser apóstol, la Biblia es muy clara y define a los apóstoles de aquella época, que eran los apóstoles jerárquicos, como Pedro, Juan, el apóstol Pablo, años después. Ellos decían que para poder ser apóstol, llamado por Jesucristo, tendrían que tener ciertas características o tenían que llenar ciertos requisitos. Y uno de ellos era haber conocido y caminado con Jesús. Ahora, yo me pregunto, ¿los apóstoles, pseudoapóstoles de hoy, han caminado con Jesús? Mire usted, ya empezando por ahí estamos mal, porque ninguno de los que hoy se llaman apóstoles ni siquiera existía en el tiempo de Jesús. Entonces, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo le exhorta a su hijo que en los últimos días se van a levantar hombres amadores de sí mismos, hombres que lo que buscan es su propia gloria, buscan su propio beneficio. Y también quiero aquí añadir de que no estoy realmente, ¿qué término utilizar? Porque es que algunos dicen, no hay que juzgar. No hay que juzgar, pastor. Mucha atención, no, la Biblia dice que no hay que juzgar, sino que hay que juzgar con justo juicio. Cuando la palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no está diciendo que no podamos juzgar, sino que si juzgamos, hagámoslo con justo juicio, con justicia, y que mañana también a nosotros nos van a juzgar y nos van a señalar. Que nos señalen mintiendo y no diciendo una verdad. Pero un día vamos a ser juzgados también. Así que nosotros no juzgamos realmente a las personas, sino sus hechos, sus actos, porque a ellos como personas va a juzgar Dios. El apóstol Pablo dice entonces que serán hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento se lleva a su iglesia y nosotros gritamos y decimos, Maranata, Cristo viene por su iglesia. Claro, en esa venida nadie lo va a ver, sino que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser separados de este mundo para estar con nuestro Señor Jesucristo. Nadie le va a ver, sino que nosotros vamos a desaparecer, vamos a ser arrebatados, va a ser un zarpazo y nos vamos a encontrar con Jesucristo en las nubes. Así que, repito, nadie le va a ver. Eso cuando dice que Cristo vendrá y todo ojo le verá, será en el tiempo de la gran tribulación. Será en el tiempo cuando todo ojo le verá y será a través de los satélites cuando capten aquella imagen gloriosa y poderosa. Cristo viniendo con sus ángeles y con su pueblo para establecer su reino sobre la tierra. A eso se refiere y en otra ocasión podemos
hablar sobre ello. Pero estamos viviendo tiempos muy peligrosos, queridos amigos, queridos hermanos. Aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica, donde Dios nos ha permitido desarrollar este ministerio misionero, estamos viendo hechos y casos dentro de las congregaciones. La mayoría, no todas, pero la mayoría de las congregaciones de aquí son producto de divisiones, de peleas y de conflictos. Gente que se está autonombrando pastores, gente que llegó buscando un futuro aquí. Yo le llamaría no el sueño americano, sino el sueño europeo. Y eso no hay nada de malo en ello. Pero muchas de estas personas que hoy son pastores aquí en la ciudad de Bruselas, hablo específicamente, concretamente, aquí en la ciudad de Bruselas, son personas que llegaron buscando un sueño europeo. Se establecieron, algunos venían siendo cristianos, pero que en su país de origen, iglesia donde se congregaba, ni siquiera tenían un cargo, porque no habían dado fruto y los pastores responsablemente nunca le dieron la oportunidad de desarrollar un cargo dentro de la iglesia. Pero una vez que llegan aquí, sin tener quien les pastoree, quien les oriente y les dirija, aquí encuentran un terreno abonado para explotar aquello que no pudieron explotar en su país de origen. Repito, no lo hicieron porque nunca se les estableció, nunca se les dio la oportunidad, porque nunca dieron fruto de arrepentimiento. Eran unos orgullosos, unos vanidosos, unos desobedientes, algunos, y otros simplemente eran unos pecadores sin control en su país. Pero cuando llegan aquí, bueno, en control en su país, pero cuando llegan aquí, se desatan y comienzan entonces a rebelarse contra aquellos pastores que de manera correcta han levantado congregaciones aquí en la ciudad de Bruselas. Y como no se someten a nada ni a nadie, mucho menos a Dios, entonces comienzan a dividir iglesias, a meter cizaña, y entonces comienzan a multiplicarse las diferentes congregaciones aquí. Lamentablemente son producto de divisiones y no realmente de un mandato divino. Eso es lo que estamos viviendo aquí en Bruselas. Y es triste que existan iglesias que prácticamente su carácter es más un carácter mundano, carnal y producto de una violación divina. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza para poder seguir adelante. El Señor viene por su pueblo y tenemos que estar listos, preparados. Esto que está sucediendo fue profetizado, fue dicho. Algunos están orando para que Dios quite la peste del coronavirus. Otros están orando para que esta clase de comportamiento anticristo no se dé. Pero se tiene que dar. La palabra de Dios lo dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Se describe todo esto. El apóstol Pablo aquí lo describe en 2 de Timoteo capítulo 3. De manera que no podemos evitar que esto suceda. Lo que tenemos es que mantenernos firmes, agarrados del Señor. O mejor dicho, que el Señor nos agarre a nosotros. Porque si nosotros nos aferramos a Él, estamos expuestos a soltarnos de su mano. Pero si Él es el quien nos agarra, créamelo, nadie nos va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús. Vivimos tiempos muy duros, muy difíciles, queridos hermanos que me escuchan, que me miran a través de Facebook Live. Vivimos tiempos peligrosos. El Señor en cualquier momento se lleva a su iglesia. En cualquier momento se va a dar el gran rapto. Puede ser en los siguientes minutos que vienen. No lo sé. Puede ser en este preciso momento. Y si tú te quedas, vas a tener que asumir las consecuencias. Pero aún estamos a tiempo a vivir una vida conforme a lo que dice este sagrado libro. Una vida de santidad. Una vida de lealtad. Una vida de consagración, una vida que cuando la gente nos mire pueda ver en nosotros al mismo Cristo, que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Hoy nosotros creemos mucho, lo creemos desde el primer momento que conocimos a Jesucristo, desde el primer momento en que Dios nos llamó al ministerio. Hemos creído en el discipulado, porque el discipulado no es tanto entregar conocimiento, sino que el carácter de Cristo se forme en el corazón y en las vidas de las personas.
Eso es lo que nosotros promovemos y predicamos. Discipulado integral. El conocimiento es importante, pero si el carácter de Cristo no está en el individuo, esa persona que recibe ese conocimiento se va a envanecer y se va a rebelar contra Dios, y en cualquier momento se va a rebelar contra el pastor en la iglesia donde se encuentre. Puede ser que nosotros los pastores definitivamente no somos perfectos, cometemos errores como cualquier ser humano, pero nadie le da el derecho a una persona a levantarse contra ese hombre de Dios. Si usted tiene que decirle algo a su pastor, acérquese, hable con él, dígale: no me gusta esto, no estoy de acuerdo, perfecto, pero no se rebele contra él, porque independiente de sus errores, Dios está con él y Dios lo va a respaldar. Así que vivimos tiempos duros, difíciles, en el que los padres de familia tienen que pararse firme. Mire usted, en España, hace 2 semanas aproximadamente, mi esposa y yo estábamos viendo el noticiero y eso salió en las redes sociales. El problema es que muchas veces muchos de los cristianos no ven las noticias porque dicen que eso no es de Dios, o yo prefiero consagrarme a Dios y voy a vivir para Dios, y por qué ver esas noticias, porque eso es del diablo. No, señores, nos tenemos que informar para que esa información confirme lo que está escrito en la palabra de Dios. Y veíamos la noticia en vivo cuando la ministra de Educación, si no me equivoco, la ministra de Educación en España decía textualmente: los hijos no le pertenecen a los padres, sino que es el derecho del Estado educarlo y que los hijos decidan qué educación van a recibir. Es decir, hermano, cada día el sistema del anticristo se está apoderando de esta sociedad, de este mundo, para marcar y para dictar las normas que son las que van a predominar una vez que el Señor se lleve a su iglesia y venga la gran tribulación. Tenemos que preparar a nuestros hijos. Tenemos que hablarle a calzón quitado lo que dice la Biblia, lo que es bueno y lo que es malo. No permitamos que sea el Estado quien eduque, quien dicte los parámetros y las cosas que deben hacerse y no deben hacerse. Esa es la sociedad que vivimos. La sociedad que hoy, que yo le llamo suciedad, la sociedad en la que vivimos actualmente, por ejemplo, dicen: ¿qué es la moral? Hombre, dicen ellos, la filosofía, dicen: la moral la determinas tú. Si a ti te gusta un hombre, siendo tu hombre, te gusta un hombre, entonces vete con un hombre, ámalo, ten sexo con un hombre. Lo que tú determines, eso será tu moral. Ese es el concepto, la filosofía que se maneja mucho hoy aquí en este continente europeo, y lamentablemente está trascendiendo, está pasando el gran charco y está llegando a América, donde también se quiere establecer esa filosofía de género, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, pero eso lo decía la Biblia. Así que no oremos para evitar que esto no suceda. No, esto va a suceder. Nadie lo puede evitar, por más que tú ayunes y ores, esto no lo vamos a evitar. Lo que tenemos es orar. Tenemos que orar para que Dios nos dé la fuerza y la capacidad para poder resistir estos días duros y difíciles antes de la venida de Cristo. Capacitar a nuestros hijos, a nuestros niños. No permitamos que sea el Estado quien le dicte a ellos las cosas que tienen que hacer y no deben hacer. Son ustedes, padres, y tenemos que pelear ese derecho. Pero lamentablemente, como es una orden que viene, porque esto no surgió de un gobierno X. Realmente es un mandato que viene desde las Naciones Unidas, y tras bastidores está la mano negra, ¿verdad?, del nuevo orden, porque Cristo está a punto de llevarse a su iglesia, y una vez que su iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará aquel inicuo que es el anticristo, y va a dirigir este sistema que va a gobernar en este mundo. Pero lo que estamos viendo simplemente es sombra de lo que va a suceder. Así que no oremos para que Dios quite y Dios evite, para que Dios se lleve todas las enfermedades. No, señores, Apocalipsis es bien claro de las cosas que van a acontecer. Y el apóstol Pablo en las epístolas habla acerca de ello.
Bien, para finalizar, solamente quiero decirles, mis queridos hermanos que me miran a través de este Facebook Live, Jesucristo se lleva a su pueblo en cualquier momento. Y estas cosas que están sucediendo no son sino señales, son dolores de parto, porque la palabra de Dios es bien clara. El Señor se lleva a su pueblo. Hoy no se habla de esto. Hoy se habla del evangelio de la prosperidad. Se habla de que si tú quieres ser próspero, siembra. ¿Cómo se llama? También está la filosofía esa que al final es metafísica, donde dice visualízalo, ¿cómo se dice? Visualízalo, confiésalo y obténlo. Eso es lo que se dice hoy desde los púlpitos. Estamos predicando metafísica cuando tenemos que predicar el evangelio completo, no ese evangelio diluido que hoy se está predicando. Mucho cuidado, queridos hermanos. Prediquemos a Jesucristo, prediquemos la palabra tal como nos fue entregada, aunque eso signifique que nos aborrezcan, aunque eso signifique que nos rechacen, aunque eso signifique que nuestras iglesias se queden vacías. Como dijo Juan Hus, vamos a ver si lo recuerdo. Juan Hus, el primer mártir saliendo de la Edad Media, el pre-reformador antes de Martín Lutero, decía: yo prefiero herirlos con la verdad que hacerles daño con la mentira. Entonces, si tenemos que herir, pero con esta palabra, vamos a herir entonces a las personas, vamos a ofenderlas. Nuestro mensaje no debe ser un mensaje para que la gente se sienta incómoda, sino incómoda. Pero con tal de que sus almas sean rescatadas del infierno, hablemos la verdad. No hablemos una palabra diluida, una palabra que no se ajusta a la verdad. Que el Señor me los bendiga a todos los hermanos allá en Panamá, en América del Sur, en Centroamérica, en el Caribe, a los que nos miran. Dios les bendiga desde Bruselas, Bélgica. Recuerde, Maranatá, Jesucristo viene por su iglesia. Usted y yo lo sabemos. Prediquemos el evangelio tal como la palabra de Dios nos lo demanda, porque un día estaremos frente al Señor y tendremos que darle cuenta. Dios te bendiga, pueblo de Dios, desde Bruselas, Bélgica, hasta lo último de la tierra. El Señor te bendiga muy ricamente.